Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Hoy celebramos el 24º domingo del tiempo ordinario. La Iglesia continúa acompañándonos con la palabra de Dios. Los dos últimos domingos, los textos litúrgicos nos enseñaron sobre la vida fraterna y comunitaria. Hoy la liturgia sigue ofreciéndonos las directivas de Jesús para la vida en comunidad. Esta vez el énfasis está en la necesidad de perdón. Perdonar a quienes nos ha hecho daño, ofendido. Lo contrario de nuestro reflejo natural. El perdón no es algo natural para nosotros. Lo natural es el espíritu de venganza. El perdón no es algo automático en nosotros. A veces necesitamos mucho tiempo para llegar allí, porque no se trata solo de decir lo siento. Perdonar al otro es perdonarle su deuda, pero no de forma superficial. Es necesario que esto venga a transformar nuestra vida y por eso el perdón debe venir del fondo del corazón. Porque es un camino difícil que necesitamos la ayuda de Dios para lograr. El perdón, antes de ser un tema puramente religioso, es ante todo una cuestión de buen sentido. La sabiduría de Israel ya había entendido la importancia del perdón. La primera lectura extraída del libro de Eclesiástico presenta 8 frases en torno al tema del rencor, de la venganza y el perdón. Cada una de las 8 frases utiliza el mismo razonamiento. El hombre recibe en su relación con Dios lo que siembra en las relaciones fraternas. Si vive la venganza, el rencor o la cólera, ¿cómo esperar de Dios la misericordia? El eclesiástico presenta un primer enfoque del perdón que destaca nuestro propio interés. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando los pidas. Según él, la meta que perseguimos al perdonar es merecer de la parte de los demás el perdón recíproco. También es el tema del perdón que el Evangelio del día nos presenta. Pero Jesús abre un segundo nivel del perdón que ya no es el del mismo orden. El punto de partida de la enseñanza de Jesús sobre el perdón se encuentra en la pregunta de Pedro. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Ante la ofensa recibida de la parte de alguien, hay 3 tipos de respuestas posibles. La primera es la venganza extrema, vengarse lo más posible.
La segunda posibilidad es la ley de la represalia, diente por diente. La tercera posibilidad se encuentra en la tradición judía, perdonar hasta 4 veces. Pedro, que nació en esta tradición, se cree verdaderamente generoso cuando se propone de perdonar hasta 7 veces. El número 7 muestra una cierta generosidad de la parte de Pedro, pero quiere limitar de alguna manera el perdón. La respuesta de Jesús pide un cambio de registro. No hay límites para el perdón. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No se trata de saber desde cuándo estamos en regla con el perdón. La contabilidad en el caso del perdón no tiene ningún sentido. Hay que ir más allá del cálculo. Frente a la cultura de la venganza sin límites, Jesús propone a sus discípulos el perdón sin límites. Pero, ¿por qué Cristo pide este perdón sin límite? La respuesta se encuentra en la parábola del rey y sus siervos. Jesús pide ese perdón ilimitado porque Dios ha perdonado de una manera extraordinaria, considerando la gran suma que lo debería su siervo y que era inimaginable devolver. Dios le perdona su deuda porque tiene piedad. Dios realiza un acto de misericordia sin razón económica. Es la sobreabundancia de la misericordia de Dios que se ejerce hacia su siervo. Es porque ha sido soberanamente perdonado más allá de la imaginación humana que Dios espera de este siervo que él mismo ejerce el perdón, aunque sea en menor escala. Es porque nos enfrentamos a la inmensidad sin límite del perdón de Dios que estamos invitados modestamente a nuestro torno a practicar el perdón hacia los demás. Lamentablemente, este malvado siervo se negó no solamente a ejercer la misericordia hacia su deudor, sino también se negó a ver y comprender a qué punto el rey lo había ofrecido el perdón colosal. Ser cristiano no es ser perfecto. Ser cristiano es caminar hacia la perfección. En ese camino hacia la perfección, a veces sucede que cometemos pecados porque tenemos nuestras debilidades. Así que estamos ante Dios como deudores incapaces de pagar nuestras deudas. Si Dios ejerce de manera inmensa su misericordia y su perdón hacia nosotros, no es porque cierra los ojos sobre nuestros pecados, sino porque nos ofrece una nueva oportunidad de renacer cada día. Perdonar no es olvidar. Dios aparta sus ojos y su ira de nuestra falta sin borrar la existencia de la falta. Es una deuda que Dios acepta de no pedirnos de devolver. Por eso es importante entender, perdonar no significa olvidar. No se puede borrar una ofensa. Después de una herida física, uno guarda
una cicatriz, la piel nunca será la misma y ninguna esponja borrará la huella. Lo mismo ocurre con el daño moral. Los golpes de esponja no existen, pero uno puede superar. Perdonar es saber mirar la herida y darnos cuenta de que ya no nos duele. La huella está allí, el recuerdo está allí, pero ya no es doloroso. Perdonar al otro es darle la posibilidad de ser liberado y hacerlo nosotros también somos liberados. Perdonar es empezar juntos sobre nuevas bases la vida juntos con los demás. Estamos celebrando esta misa por el eterno descanso de Valeriano Machaca Roque. Que el Señor en su gran misericordia perdone y acoja a nuestro hermano difunto en su casa de los cielos. Amén. Amén.